Bueno, míster, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, Ernesto Valverde. Se trata básicamente de hacer desde el Mallorca, desde el club, ¿no?, una máquina del tiempo, podríamos decirle, ¿no?, ir un poquito más para atrás. Preguntaremos un poquito por este primer partido de Liga, porque al final es el retorno, ¿no?, de la competición, pero Ernesto Valverde está asociado también al Mallorca, aunque muchos jóvenes a lo mejor actualmente no lo identifiquen, ¿no?, por esa temporada 96-97. Sí. Jugué en el Mallorca, estuve allí un año, fue mi última temporada como jugador. Había salido del Athletic y bueno, me llegó la oportunidad de ir al Mallorca, que estaba en ese momento en segunda división, con el ánimo de ascender. Y bueno, al final se consiguió. El Mallorca, recuerdo que venía de haber caído en el playoff el año anterior, cuando lo tenía muy a favor, y entonces pues bueno, era comenzar de nuevo, hubo muchas caras nuevas, y entre ellas estuve yo, y guardo un gran recuerdo de Mallorca por el ascenso y por ese año que pasé allí. Mi hija mayor nació allí ese año, y bueno, y también suelo volver a Mallorca de vez en cuando, claro. ¿Y cómo se da esa opción de mercado, ¿no? Al final, con esa larga trayectoria, ¿no?, en el Athletic, antes en el Barça, Español, empezaste en el Alavés. ¿Cómo se da para que con 32 para 33 años te llegue el Mallorca y se dé? Estaba también Víctor y Pichi Alonso ahí, no sé si había esa conexión, no sé cómo se dio tu fichaje. Ellos me conocían y bueno, pues al final el Mallorca tenía jugadores importantes, también fichó jugadores importantes, y esa mezcla de jugadores que tenían cierta experiencia y jugadores jóvenes que venían empujando, pues bueno, con esa idea yo creo que fue como se gestó todo el fichaje. Vamos, me llamaron, a mí me parecía una buena opción, siempre pues sobre todo con la perspectiva esa de poder ir hacia adelante, sabiendo también que el Mallorca era un club en el que en aquellos años pues hacía muchos cambios. Luego en Navidad también llegaron bastantes jugadores y era sobre todo un club ambicioso, y así fue. Yo creo que también el hecho de que me conociera el entrenador fue decisivo para eso. Había un fin, ¿no?, que era el subir a primera división, había una nueva propiedad. En aquellos años también se movió mucho el fútbol, ¿no?, en ese sentido, el Grupo Z que entró en el Mallorca. Estaba el doctor Beltrán de presidente. Presidente, sí, exactamente. Que todos los jugadores lo recuerdan mucho, ¿no?, al doctor Beltrán. Sí, lo recordamos mucho, pues bueno, porque al final era una persona de Mallorca, que tenía mucha llegada al socio. Y pasional, ¿no? Sí, con ese sentimiento mallorquinista que al final engancha a la gente. Y bueno, era muy simpático, y él nos empujaba mucho para ir hacia arriba, y sobre todo pues evidentemente para ganar partidos, que era de lo que se trataba, ¿no?, porque en el fondo era eso. No pudimos ascender de una manera directa. Al final se acabó en ese playoff contra el Rayo. Continúa Stankovic, pelota para Carlitos, gol. Era un playoff que el año anterior era repetido, con esos miedos que siempre llegan cuando se repite una cosa que ya ha pasado y encima no te ha ido bien, pero bueno, finalmente fue bien, ganamos en la vuelta y bueno, lo celebramos, y bueno, ya para mí era prácticamente el final de mi carrera. Fue un año, podríamos decir, con final feliz, ¿no?, pero convulso también, ¿no?, con esos cambios y con esos... porque el objetivo era ese, el de ascender, y ya se apretaba, ¿no?, el acelerador para intentar conseguir ese objetivo. Siendo líder durante muchas jornadas también cayó el entrenador, Víctor, hubo muchos cambios. Bueno, es que también en aquella época era una época en la que se cambiaban muchos jugadores, se cambiaban muchas dinámicas por malos resultados, sobre todo en equipos en los que tenían tanta presión por conseguir resultados. Y el Mallorca no era un equipo ajeno a ellos. Recuerdo que estaban muchísimos jugadores, muchas altas, muchas bajas, siempre estabas pendiente de eso. Y bueno, al final todo se justifica cuando consigues el ascenso. Y también recuerdo que después de terminar esa temporada también hubo muchos cambios en el equipo. Era un proyecto nuevo en primera división, otra categoría, y bueno, no sé si fue después el año en el que vino Héctor Cooper. Sí. Luego nació, ¿no?, te iba a preguntar por eso, ¿no?, al final
fue ese año, ¿no?, del ascenso, ¿no?, donde germinó un poquito ese proyecto ya en primera división que le mantuvo durante muchos años, ¿no?, en la élite, ¿no? Sí, luego, bueno, vino, yo creo que una época dorada para el Mallorca, ¿no?, con buenos resultados, campeón de Copa, y bueno, años muy buenos hasta que las cosas no empezaron a ir tan bien, pero sí, yo creo que fue unas temporadas de alto nivel para el club. ¿Y cómo recuerdas a nivel personal aquel año? Porque claro, estaba el nivel profesional, pero también el tema personal de la isla, ¿no?, que siempre es diferente a lo mejor a grandes ciudades donde habías estado, ¿no? Bueno, en cuanto al entorno, pues qué te voy a decir de Mallorca, es que es una maravilla, pero es verdad que era un equipo que tenía presión. Había mucho relax, tiempo para el relax. No, había presión porque había que ganar siempre, entonces eso se nota en el ambiente. Cuando vas a un equipo en el que sabes que, bueno, aunque todos los equipos tienen que ganar, es una tontería lo que estoy diciendo, pero se nota cuando no basta con un empate, hay que ganar, y en aquel año era una carrera contra reloj, era a ver quién es el que perdía menos. Nosotros estuvimos muchas jornadas en la parte de arriba y nos descabalgamos al final por detalles, porque claro, es una cuestión de no fallar nunca, y un empate, una derrota de mala manera en un sitio determinado, pues te saca de ahí, y al final pues perdimos un par de situaciones importantes y por eso fuimos al playoff. Algún entrenador salió de allí, ¿no? Estabas tú, también estaba Tito Vilanova, ¿no?, que también jugó aquel año. Claro, efectivamente, Olaizola, no sé, Soler, López Recarte llegó también ese año conmigo, en fin, Quique, Barbero, mucha gente. Había cuna, ¿no? Había, bueno, con muchos mantengo la relación. Y bueno, la verdad es que teníamos un grupo que estaba bastante bien, a pesar de que había mucha gente de fuera, pero estábamos bien, estábamos juntos, estábamos bien cohesionados, yo creo que éramos un buen grupo. Ahora estaba recordando que estuve con Stankovic cuando jugamos con él, estuvimos en Belgrado jugando un partido, estuve con él, sí, Jovan Stankovic. Sí, Galka, yo creo que también la llegada de Galka fue importante porque era un jugador en aquel momento joven, con una gran proyección, y nos aportó mucho. Había un delantero, ¿no?, que era Michael Obiku también. Obiku, terrible, madre mía. Un tanque, ¿eh? Sí, todo lo contrario que yo. Vamos, pero me ponías un ladrillo delante y iba de cabeza, terrible, muy bien. Sí. De hecho, una de las grandes imágenes recordadas es un gol contra el Alavés, ¿no?, que saltó, hay una foto, ¿no?, que parece que salta 1 metro. Físicamente era fortísimo. Y te iba a preguntar, ahora cambiamos un poquito de tercio ya para acabar, ¿no? Pasamos a la época actual, primer partido de Liga, el Mallorca, tú regresas, y una anécdota, ¿no?, que te quería preguntar, a ver a qué dedica el tiempo libre un entrenador que sale de un club en ese término, ese plazo, que vuelve a recuperar otro, llega a desconectar y a disfrutar de la vida, o estás siempre con el ojo, el rabillo del ojo, el oído ahí mirando el fútbol? Hombre, vamos, yo creo que tienes tiempo para todo. Y es verdad que, mira, cuando estás metido dentro de la dinámica de entrenar, bien sea primera, segunda, o aunque entres en los juveniles, estás totalmente siempre centrado en tu equipo, centrado en mejorarlo, centrado en hacer los mejores entrenamientos, en que el equipo juegue con ritmo, en analizar los rivales, en fin. Evidentemente, si estás ya en primera división, el grado de presión que tienes encima es alto, tienes mucha gente a tu alrededor, a tu cargo en cierta medida, tienes que dirigir un grupo y bueno, y cuando paras, pues es como si se parara todo. Entonces, muchas veces cuando estás entrenando dices, joder, si no entrenara, que hay tantas cosas que quisiera hacer, porque al final viajas mucho, pero no ves nada. O sea, realmente no es viajar. Vemos los hoteles, vemos los vestuarios, el campo, y luego te tienes que volver. Como que siempre se quiere lo que no se tiene en ese momento. Exactamente, ¿no? Y luego cuando estás fuera, siempre hay un momento en el que parece que el fútbol tiene algo que te está llamando, que te está enganchando y que te está llamando. Pero bueno, cuando estás fuera siempre yo he dedicado tiempo a hacer otras cosas que me gustan, a tener más tiempo para determinadas cuestiones, y al mismo tiempo, pues bueno, siempre tratas de estar al día
pues bueno, porque te puede venir una llamada en cualquier momento y tienes que coger un equipo y tienes que estar preparado, ¿no? Y analizar, pues bueno, pues en partidos determinados, aunque las veas como aficionado, pero analizarlo si te gusta para ver, captar nuevas ideas, entrenadores nuevos que van saliendo, pues que los consideras interesantes y ver cómo juegan, ver qué es lo que están aportando, ese tipo de cosas. De una manera mucho más relajada, claro, que ahora que tienes que estar todo el día pues tratando de solucionar cosas. Sí, cosas, los datos, ¿no? Y tantas cosas, ¿no?, que están adquiridas y impregnadas, ¿no?, en el fútbol, que como tú dices, que vienen nuevas cosas y hay que estar siempre actualizado, ¿no? Bueno, ahora, claro, el tema de analizar los datos, hay tantos datos que a veces te aturullas, pero bueno, más que analizar, yo creo que los entrenadores lo que tenemos que hacer es intentar sacar lo que nos interesa, ¿no? Porque en el fondo hay que ir a racionalizar todo eso, no es una cuestión, no es una montaña de datos y ya está, sino ir a racionalizar todo eso y buscar cosas que luego te puedan ser interesantes para mejorar tu estilo de juego. Primer partido contra el Real Mallorca, ¿qué espera de ese partido? El primero es como abrir el melón, ¿no?, tanto para todos los equipos al fin y al cabo, con una temporada atípica porque en noviembre habrá ese parón, ¿no? ¿Qué espera de esta primera jornada y del Mallorca, ¿no?, que se aferró a la categoría al máximo en las últimas jornadas de la pasada temporada? Bueno, pues es un equipo, el Mallorca, que está haciendo una buena pretemporada. Solo le han hecho un gol, me parece que es el único, se lo hizo el otro día el Nápoles, eso, el empate a 1. Y un equipo solidario que terminó el año fuerte. También el año fuerte me refiero a que sobre todo tenían ese partido importantísimo en Pamplona, que lo sacaron y mantuvieron la categoría, y yo creo que se van a aferrar un poco a eso que vinieron haciendo en esas últimas jornadas y en lo que están practicando ahora en pretemporada. Es un equipo al que es difícil hacerle gol, muy solidario, que bueno, tiene un entrenador que... Eso te iba a preguntar, de entrenadores, más de 400 partidos, ¿no?, con experiencia. Pues sí, un clásico. Y además un entrenador que le conozco bien, que impregna a sus equipos de su carácter, de su entusiasmo, de su discurso, y a los que siempre es difícil de ganar. Yo me he enfrentado a él muchas veces, tenemos una buena relación y sé que esos partidos con él son complicados. De hecho, además, mira, el primer partido de liga que perdimos en el nuevo San Mamés lo perdimos contra el Español, que entrenaba Aguirre. Habíamos perdido uno en Copa, pero el primero de Liga que se perdió en el nuevo San Mamés fue contra el Español, y lo entrenaba él. Y le dije además, mira, tienes que ser tú el que venga aquí a ganar el primer partido, es verdad. Pues nada, míster, mucha suerte en la temporada, en esta primera jornada, que gane el mejor, al ser nosotros medio oficial, que vamos a decir, ¿no?, pero le deseamos sobre todo mucha suerte y muchas gracias, ¿no?, por esta entrevista aquí en Lezama, ¿no?, y recordando también ese pasado en Mallorca. Muy bien, muchas gracias por la visita. Mira, ha venido el avión y hemos finiquitado.